Ahora venimos con nuestro siguiente invitado, el señor Aldo Ortega. Él es superintendente de fiscalización laboral de la nueva SUNAFIL y vamos a hablar con él sobre qué cosa es la SUNAFIL, qué es lo que va a suceder con la fiscalización en temas laborales. Buenas noches y bienvenido, Aldo, a Punto Económico. Muchas gracias y agradeciendo la oportunidad de decir cuál es el nuevo concepto de la fiscalización laboral, ¿no? Así es. A ver, el tema acá es que ha habido mucha expectativa con respecto al tema de la SUNAFIL y en parte se dio esta expectativa porque, digamos, aumentaron, por ejemplo, las multas por temas laborales de una manera radical. 10 veces más. Estábamos hablando de las multas de 20 UITs se fueron a 200, de 10 a 100 UITs y obviamente, digamos, en el mundo, sobre todo en el mundo empresarial, estaban preocupados y los empresarios decían, ¿y qué cosa ahora va a hacer la SUNAFIL? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la SUNAFIL ahora? ¿Cuál va a ser su misión? De acuerdo, mi misión es, número uno, es dejar de demonizar la fiscalización laboral, ¿no? Cuando uno piensa en fiscalización laboral, uno piensa en inspección laboral, pero no es exclusivo. La inspección laboral es uno de los mecanismos de la fiscalización laboral. Entonces, lo que se busca hacer con esta nueva SUNAFIL es ampliar el concepto de fiscalización. Por ejemplo, dentro de la SUNAFIL se ha previsto tener una intendencia de inteligencia inspectiva. ¿Qué significa eso? Que es, a pesar del nombre, el nombre es bastante interesante y refleja muy bien lo que quiere hacer. El objetivo de esta Intendencia Nacional es recolectar información de diversas bases de datos que existen, a las que se tiene acceso, como por ejemplo la planilla electrónica, eSalud, SUNARP, RENIEC, SAT, SUNAT, ENAOS, en fin, y recolectar esta información y analizarla de manera técnica para poder diseñar estrategias que mejoren el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de seguridad de salud y de seguridad en el trabajo. Hay un tema acá, digamos, la gente puede ver la SUNAFIL de dos maneras. O es con garrote o es con zanahoria. O sea, va a haber incentivo para que la gente pueda cumplir con los trabajadores de una manera adecuada, digamos, y van a tener a una superintendencia, digamos, ayudar, así como la SBS con los bancos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es a la vez rectora, pero trata de ayudar en el tema de qué operaciones nuevas se pueden hacer. O va a ser la SUNAFIL del garrote de, oye, si tú estás incumpliendo sin contemplaciones, va tu multa. ¿Cómo quisieras que vean a la SUNAFIL los empresarios? De acuerdo. Yo veo a SUNAFIL como una combinación de las dos. Yo no creo que tiene que ser puro garrote contra los empresarios, ni los microempresarios, ni los medianos empresarios, contra nadie. La idea es acompañar y buscar que estas empresas cumplan con las normas. Entonces, lo que tiene que haber son estrategias para que empiecen a cumplir. Una, por ejemplo, que me parece que es una de las más importantes, es mejorar el acceso a la información o lo que se conoce como la orientación laboral. ¿Qué podemos hacer? En este momento, la orientación laboral o la prevención, que es lo que se le conoce, está muy dejada de lado. Una estrategia, por ejemplo, puede ser, aprovechando que SUNAFIL va a tener ámbito nacional, es tener centros de orientación laboral en las regiones donde se encuentre SUNAFIL. Por ejemplo, te explico, suponiendo, yo quiero abrir una peluquería. De acuerdo. Si quiero abrir una peluquería, entonces, así como puedo ir a un centro de servicios del contribuyente para decir cuál es mi carga impositiva, qué es lo que yo tengo que cumplir, ¿por qué no podría ir yo a un centro de orientación laboral que me explique toda la norma laboral que yo tengo que cumplir? Es decir, yo le voy a decir, voy a tirar 3 empleados, exactamente, qué es lo que me corresponde pagar. Exactamente, en qué régimen tienen que estar, y en la parte de seguridad y salud en el trabajo igual, ¿no? Entonces, el orientador, que tiene que ser un inspector, le va a decir, en norma de seguridad tienes que tener el extintor de este tipo, ¿no? Porque si son cosas eléctricas tiene que ser, obviamente, que no tiene que ser de agua, por ejemplo, o tienes que tener esta carga eléctrica, tienes que soportarla, en fin, determinadas normas técnicas que tiene que cumplir para el caso específico de esta persona, ¿no? Entonces yo creo que cada persona, y me refiero a cada unidad empresarial, puede ir a estos centros de orientación laboral.
De la misma manera, los trabajadores. Ellos deberían poder ir y tener el acceso y decir, esta es mi situación, esta empresa, quiero saber, digamos, cuáles son mis derechos. ¿Qué es lo que tengo, qué es lo que me van a descontar, qué es lo que me van a descontar? Sé que la empresa es, digamos, empresa grande y no tienen, digamos, o es REMIPE, están dentro de REMIPE. Eso es una labor que en teoría le debería corresponder y ha debido corresponderle siempre al Ministerio de Trabajo, entiendo. E inclusive el Ministerio de Trabajo tiene una parte de orientación. Así es. Pero no ha sido, entiendo, tampoco tan potente, por eso es que hay gente que tiene muchísimas dudas y uno de los abogados, de los tipos de abogados ahora más, digamos, requeridos son los abogados especializados en temas laborales. No necesitarías un abogado especializado en tema laboral si es que todo estuviera claro, obviamente, ¿no? Entonces, entiendo que, ¿por qué en todo caso la SUNAFIL está tomando este rol orientador y acaso no le correspondería al Ministerio de Trabajo como tal? Lo que pasa es que la fiscalización laboral tiene dos grandes pilares. Una es la inspección laboral y la otra es la de orientación y prevención. Entonces, SUNAFIL está tomando ambas y en dos campos muy claros. La normatividad sociolaboral y la normatividad de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, SUNAFIL lo que busca es ser un ente eminentemente técnico que pueda acompañar a trabajadores y empresarios. De acuerdo. Ok, entonces esa es la parte, digamos, de orientación, que entiendo que ustedes van a absorber ciertas funciones del Ministerio de Trabajo de la parte de orientación para que no se replique la función. Exactamente. Entiendo. De acuerdo. Y esto lo van a hacer a nivel nacional. Así es. Esa es la función orientadora y creo que es una de las principales funciones porque, lamentablemente, gran parte de los incumplimientos se debe a falta de información también, fuera del hecho de que haya informalidad. El otro tema tiene que ver ya con la fiscalización en sí. ¿Qué es lo que va a pasar en ese campo? Si hablamos de las inspecciones laborales, sí, de acuerdo, ahí lo que vamos a hacer es una labor muy intensa con los inspectores. Los inspectores de todas maneras son nuestro activo nuestro activo más importante de la superintendencia. Pero lo que nosotros queremos es que sean especializados. Por ejemplo, si vemos a nivel internacional, lo que tenemos es, y que está promovido, por ejemplo, por la OPS, por la OIT, por la cooperación canadiense, todos ellos lo que promueven es que haya inspectores especializados. Porque no es lo mismo ir a inspeccionar un centro de construcción civil que una minera, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo inspeccionar un restaurante que inspeccionar una fábrica de ladrillos. Entonces, en este momento hay muchos generalistas y de todas maneras se necesitan por un tema de demanda. Es decir, si yo tengo solamente 396 inspectores a nivel nacional para 500.000 de empresas formales, no me da el abasto. Entonces, de todas maneras voy a necesitar un grupo de generalistas. Pero ¿por qué no tener grupos también especializados por sectores? Y no solo por sectores, también los puedo dividir por tamaño de empresas. Ahora, una consulta. Este inspector, vamos a poner en un caso, el inspector nuevo, digamos, flamante inspector de la SUNAFIL, generalista, va a una empresa y efectivamente detecta una serie de inconsistencias o de cosas que están mal, que no están de acuerdo a la norma, y otra serie de cosas que hay un hueco ahí, digamos, hay una zona gris, y hay varias zonas grises, entiendo, en la legislación laboral. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener? ¿Va a decir, ok, se impone la multa, o va a decir, ok, te voy a dar X cantidad de plazo para que te adecues y te oriento para explicarte cómo te vas a tener que adecuar, de forma que si tú quieres realmente adecuarte, no va a haber ningún problema, porque lo que estamos haciendo es resolviendo un problema. De esa forma probablemente sea mucho más fácil inclusive que se entregue información de parte de la empresa. ¿Cuál va a ser la lógica operativa en el campo de los inspectores? De acuerdo. La forma como viene funcionando ahora es que un inspector va, detecta infracciones y lo que hace es llenar un acta que por las infracciones que ha detectado, él sugiere una multa, ¿no? Él no pone la infracción, él no pone la resolución de multa. Eso simplemente es una sugerencia para la instancia superior. ¿Qué es quién en este caso? Entiendo que es el subdirector. Okay. Entonces, él es el que pone la multa finalmente. Ahora, hay que trabajar de diversos frentes, ¿no? Uno, por ejemplo, como tú bien decías, es el tema de las multas. Y un tema de las multas, uno de los problemas que tenía era la gran discrecionalidad que tenían los inspectores. Ahora se está trabajando en un nuevo reglamento de multas que va a salir en los próximos días, donde se está intentando justamente
quitar toda esa discrecionalidad. Se está haciendo divisiones por tamaño de empresa, por la gravedad de la infracción, y además se está tomando en consideración la capacidad de pago que tienen las empresas. Se va a poner, por ejemplo, una proporción de los ingresos netos que tienen las empresas, como topes. ¿De acuerdo? Es decir, entonces a una microempresa no se le va a poder multar con 300 UITs ni 70 UITs. Porque la quiebra, si al final pierde el trabajador, pierde la empresa, pierde la SUNAT, pierden todos. Pierde el país completo, ¿no? Incluyendo los trabajadores que están ahí. Entonces, se va a considerar, se va a tener estos criterios de capacidad de pago de las empresas. Eso es importante, pero eso en todo caso va en paralelo con esta escala de multas, o se va a replantear la escala de multas y se va a hacer una escala de multas ad hoc para cada uno de los casos que comentas. No, se está haciendo unas tablas de doble entrada, y ahí es donde se va a poder tipificar cuáles son las, de acuerdo a la gravedad y al tamaño de las empresas, es decir, se va a poner rangos por número de trabajadores, y ahí cuando se detecte una infracción, de acuerdo al tamaño que tiene esa empresa, por el número de trabajadores, le va a tocar una infracción, un monto proporcional de la OIT que ya está determinado. De acuerdo. Eso quiere decir que lo que estamos hablando de las tablas actuales son topes, son máximos. Se está elaborando un nuevo reglamento. De acuerdo. Es decir, estos topes de los que tú me mencionas son los que están vigentes. Y lo que yo estoy hablando es de lo que ya va a salir en los próximos días, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos, lo que habría que señalar es todo lo que ha existido hacia atrás se va a reformular probablemente, porque ahora va a haber inteligencia, probablemente va a entenderse mejor de qué tipo de empresas se está hablando, cuál es el sector, la cantidad de trabajadores, etcétera, para poder formular algo ad hoc para cada una de las empresas, y eso aún no es de conocimiento público, sino lo va a hacer pronto. ¿Cuándo sale este reglamento con todo este esquema, este nuevo esquema? Bueno, el ente rector, es decir, el ente que va a determinar, que va a publicar este reglamento, es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, al Ministerio de Trabajo le corresponde esa pregunta. Lo que sí yo puedo decir de parte de SUNAFIL es que nosotros estamos dando recomendaciones para poder operativizar de la mejor manera, de una manera técnica, este reglamento. Porque si no sale el reglamento, ustedes no pueden operar, porque si no, ¿sobre qué operan? ¿O van a operar sobre la legislación antigua? Nosotros operamos sobre la legislación antigua, es decir, nosotros somos, si queremos hacer un símil, es como la SUNAT, que opera las políticas económicas que hace el Ministerio de Economía. Así es. La gran diferencia que nosotros tenemos con la SUNAT es que nosotros no somos un ente recaudador. Nuestra finalidad no es recaudadora, nuestra finalidad es lograr el cumplimiento de las normas laborales. Y para lograr el cumplimiento, ¿cuál es el poder fiscalizador que van a tener? ¿Van a poder, por ejemplo, hacer una cobranza coactiva de una multa vía embargo de cuenta bancaria? ¿Qué es exactamente, digamos, hasta dónde llega el enforcement que tienen? Como es en la legislación vigente, tenemos la capacidad de realizar cobranzas coactivas, ¿no? En eso se parecen a la SUNAT, en todo caso. Sí, o como el SAT, o como alguna otra municipalidad también, ¿no? De acuerdo. Y esto llega, digamos, cualquier cobranza coactiva. Ustedes tienen todo el informe posible para que se pueda hacer la cobranza. Tenemos la facultad para hacerlo. De acuerdo. Obviamente no es lo que nosotros buscamos, porque nuestra intención no es multar. Nuestra intención es lograr el cumplimiento. Y si para eso, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento unos planes que les permitan a las empresas adecuarse a las normas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Porque al final todo el mundo pierde, si es que es, digamos, de un momento a otro, porque sabemos que la economía peruana es bastante informal, pero si queremos realmente arreglarla y hacemos esto, digamos, de un momento a otro, va a haber un cortocircuito. Por algún lado... Totalmente de acuerdo. Solamente hay que tener en cuenta un tema, ¿no? Sí. Es que si promovemos este tema que llega el inspector, ¿no? El inspector fiscaliza, inspecciona y encuentra infracciones, y a partir de ahí hace un plan, lo que estamos generando son incentivos perversos para que las empresas esperen a la fiscalización. De acuerdo. Entonces, eso no es... hay que mirar ese tema con pinzas. Claro, tienes que hacerlo un híbrido. Por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento es hacer estos planes para aquellas empresas que se autodeclaran, ¿no? Sin que medie un proceso de inspección. Ellos acuden a la SUNAFIL y le dicen, mira, yo en este momento tengo estas faltas
y aquí está mi plan. O ayúdame a hacer mi plan Así es. a través del cual yo puedo implementar todas las faltas que tengo. ¿No? Eso sería súper bueno. Porque Es- lo que están haciendo es incentivando a todas las empresas a que te toquen la puerta, a que sean transparentes y a que abran la información en lugar de que esté un inspector tratando de ver qué libro debajo tienes para poder encontrar esa información. Y por otro lado, lo que sí debería quedar claro, y es una sugerencia simplemente, es que realmente existe un poder orientador. Voy a poner un ejemplo. El sistema de pensiones sociales. Existe legalmente el sistema de pensiones sociales, legalmente. En la práctica no existe. Entonces, claro, si alguien quiere adecuarse al sistema de pensiones sociales, no va a tener la culpa porque no existe el sistema de pensiones sociales. Y así una serie de temas adicionales que vienen justamente, que se necesita ese rol, ese poder, esa potencia orientadora, que probablemente ha sido muy vaga anteriormente, y entiendo que la SUNAFIL va a comenzar a tener potencia en eso, ¿no? Sí, la intención es que SUNAFIL sea tanto como un ente inspector, porque en eso sí vamos a ser firmes en lograr el cumplimiento de las normas, ¿no? Si hay que multar, se va a tener que multar, pero no es la intención de la SUNAFIL. Así es. La intención sí es lograr este acceso a la información, pero no solamente a trabajadores, ¿no? Normalmente se considera que la inspección es la protección del trabajador, lo cual es cierto, pero no por eso vamos a descuidar la intención que tienen, la intención válida que tienen las empresas de productividad y competitividad. La intención no es atacarlas a ellas y afectarlas en ese sentido, todo lo contrario, ¿no? Entonces, podemos trabajar también de la mano con los empresarios, viendo cuáles son sus inquietudes y viendo cuáles son las recomendaciones que ellos mismos pueden tener para tratar de adecuarse o para informarles antes de que incidan en un incumplimiento, ¿no? Así es, ¿no? Me parece genial y el punto al final es tratar de alinear los incentivos de forma tal que los grandes beneficiarios sean los trabajadores. En la medida en que eso se pueda lograr, y hay varias formas inteligentes para hacerlo, creo que al final todo el mundo va a salir ganando, los trabajadores, las empresas y probablemente también la recaudación a la hora de que los impuestos a la renta de los trabajadores comiencen a pasar a las arcas fiscales también, ¿no? De acuerdo. Y, por ejemplo, si hablamos de SUNAFIL, SUNAFIL tiene una capacidad de inspección o de multa o de acción sobre empresas formales. Entonces uno podría pensar, entonces SUNAFIL, ¿cómo va a ayudar a la informalidad? El tema de la informalidad es mucho más complejo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar con la SUNAT, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Producción y hacer unas estrategias conjuntas para incentivar la formalización. Así es. Si bien no podemos nosotros inspeccionar a un informal, porque si es informal no existe en términos legales y no hay a quien multar, sí podemos generar incentivos para que esas empresas informales entren a la formalidad y tengan determinados incentivos, ¿no? Sí, exactamente. Creo que por ahí va la solución al problema que antes, digamos, ¿cuántos años venimos con este problema encima? Sí. Y por ahí va la solución. Nunca creo que se ha hecho de una forma, o esperemos que sea de una forma correcta. Muchas gracias. Ha sido el señor Aldo Ortega, él es superintendente de fiscalización laboral, la nueva SUNAFIL. Muchas gracias nuevamente por venir a Punto Económico. Muchas gracias, muchas gracias. Y volvemos con más en la tercera parte del programa para hablar ahora sobre el tema de los delitos informáticos. Volvemos.